Mateo capítulo 26, versículo 36. Quisiera compartir un mensaje que lo titulé En medio de la prueba. Y es aquí, este mensaje nos habla cuando Jesús ora en Getsemaní, el día que precisamente iba a ser apresado. ¿Qué nos enseña este pasaje? Meditaba yo y el Espíritu me revelaba realmente qué debemos hacer en este tiempo de prueba. ¿Qué hacer? Precisamente en medio de la prueba que se acercaba a Jesús, lo que Jesús hizo fue orar. Dice en su palabra que Él fue al monte y le dijo a sus discípulos: esperad aquí mientras yo voy a orar. ¿Y cómo lo hizo? ¿Con qué actitud? ¿Cómo debemos acercarnos nosotros? Él nos enseña humillándose, postrándose. Dice que Él postró su rostro, confiando, porque Él sabía que Dios estaba oyéndolo, pero también sabía que tenía que esperar en Él. Dijo Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos cómo Él fue 3 veces y repitió la misma oración. En la circunstancia se mantuvo persistente. Así debemos mantener nosotros persistentes también en la oración. No se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. Y es que a veces hay pruebas que Dios permite y solo Dios sabe cuándo y el porqué, de acuerdo a su divina voluntad y a su propósito. Porque a veces tratamos de imponerle o exigirle a Dios, pero Él sabe el porqué de las cosas. Jesús quiso decirle al Padre: ¿hay otro camino? ¿Existe otro camino que no sea la cruz precisamente? Pero realmente esa era la voluntad del Padre y el propósito de Él. ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros? Vemos cómo Jesús, cada vez que volvía, les decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Nos corresponde interceder. Vemos cómo Jesús le pide a su pueblo que esté velando y orando. Pero también aquí nos enseña que debemos estar en unión, todos bajo un mismo propósito, para que no desfallezca nuestra fe. Porque en medio de la prueba vemos que a veces salimos huyendo, como les pasó a los discípulos, como le pasó a Pedro, que negó su fe al negar a Cristo 3 veces. En esta prueba es cuando Dios nos procesa y nos permite ver más allá. Pero también quiero recalcar, ¿qué esperar en este momento? Vemos cómo Jesús supo confiar y esperar en el Padre. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabemos que el Padre sufre por lo que sucede, porque el mismo Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Vemos cómo Jesús se conduele por lo que le sucede al pueblo. Él sufre por lo que está sucediendo. Pero hay cosas que Dios permite para procesarnos, para que así como Pedro negó su fe, nosotros aprendamos a confiar, a esperar en Él, a persistir en medio de la tribulación y así aumentar nuestra fe, a volver a creer, a buscar de Él. Sabemos que Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede. ¿Y por qué? ¿Cómo vemos esto? Vemos cuando Pedro, él va y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote en un momento de ira. Pero Jesús le dice: no es con espada. ¿Acaso no sabéis que yo podría enviar una legión de ángeles y acabar con esto y tener la victoria? Aquí aprendemos y vemos que ante esta pandemia que está aconteciendo, Dios el Padre también tiene el poder de detener esto con solo dar una orden. Pero nos está enseñando a nosotros, el pueblo, a aprender a confiar, a esperar, a interceder y a persistir en la oración. Porque a veces Dios nos procesa en medio de estas pruebas para que nosotros podamos ver su gloria. Así como Cristo murió, pero se levantó al 3er día para resucitar y nosotros hoy tener vida. Así que en medio de esta situación, que nuestra fe no desfallezca, que sigamos intercediendo y clamando, pero sabemos que Dios tiene el control absoluto de todo y que es su voluntad. Padre, no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Sabemos que tú conoces
el propósito de tu pueblo, que es pedir misericordia ante lo que está sucediendo. Pero tú sabes hasta cuándo, con tu propósito divino, que el Señor nos abrace y nos reconforte en medio de todas estas tribulaciones que están sucediendo, pero también que creamos en Él, porque sabemos que Él tiene el control absoluto de todo. Estamos en las manos de Él. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, porque podemos ver y veremos su gloria después de la prueba, así como Cristo resucitó, en el nombre de Jesús.